Cuando volví a ver a mi hija, después de haber estado separados durante mucho tiempo, yo le pregunté que qué podía hacer para sanar mi ausencia en su niñez. Ella me contestó: encuentra la medicina para la mujer. En esa misma ocasión, ella me dijo que sentía como si todo el mundo nos estuviera viendo. Y es que es así y por eso hago este video. En este 2021, los ojos de todo el mundo van a estar en México. Cuento mi historia porque para eso nacimos, Regina, para contar nuestra historia, y el resultado de nuestra historia es el descubrimiento precisamente de la medicina para la mujer que me pediste. Hace tiempo que quería hacer este video. Esperé a tener fuerzas para hacerlo porque me estaba muriendo, y no de la actual enfermedad de la que se habla, sino de hambre. Literalmente me estaba muriendo de hambre. Te voy a explicar cómo sucedió. Todo comenzó hace muchos años con una mujer, mi abuela. Ella se casó muy joven, a los 17 años. Tuvo 4 hijos y a los 28 años enviudó. Mi abuelo murió en un quirófano por negligencia médica. Fue una historia dura para ella, quedar viuda a los 34 años, con 4 hijos y sin casa. Esa fue la historia de mi abuela. De los 4 hijos que tuvo mi abuela, 3 fueron mujeres y 1 hombre. Una de esas mujeres fue mi madre, quien se casó a los 15 años y a los 16 me tuvo. Mi abuela leía las cartas y hacía limpias. Lo heredaron mis 2 tías y mi madre. Sin embargo, mi padre no le permitió desarrollar esas prácticas. En otros tiempos, a las mujeres que realizaban dichas actividades, la Inquisición las quemaba y eran etiquetadas como brujas. Yo estudié leyes, me cambié de carrera a psicología y al final opté por desarrollar mis estudios y trabajo en el ámbito de la medicina alternativa, concretamente a través del temazcal, el cual es una práctica de la medicina tradicional mexicana. Regresando al tema de mi abuela, ella siempre tuvo un especial amor hacia mí. Fue sobreprotectora y siempre me proveyó financieramente desde niño. En relación a su forma de ver la vida, y esto lo digo con amor y un profundo respeto a su memoria, sin embargo, era algo por lo que yo la comencé a rechazar. Ella era clasista, racista inclusive. Ahora veo que pertenecía a la clase social influenciada hasta cierto punto por el positivismo en México, el cual exaltaba el predominio de la ciencia como el camino idóneo para el desarrollo de las sociedades en pleno crecimiento y evolución. Lo anterior fue enfermando su cuerpo, pues para ella todo lo refinado y procesado era modernidad y era bueno. Recuerdo en una ocasión, yo ya adentrado en la práctica de la medicina alternativa, que le sugerí que en vez de consumir azúcar refinada, consumiera azúcar mascabado o azúcar morena como se le conoce. Entonces, ella me preguntó asombrada: ¿qué no es mejor la azúcar refinada que la azúcar sin refinar? Ella pensaba que por ser refinada era mejor para su salud, y así en diferentes aspectos de su vida. Por ejemplo, en cuanto a las medicinas, para ella, un doctor era casi como un dios, y se medicaba para todo. El resultado fue un cuerpo cada vez más enfermo. Retomando el tema principal de esta historia, el cual es la petición de mi hija Regina de encontrar la medicina para la mujer, continúo con el desenlace de la historia de mi abuela. Pasó el tiempo y ella perdió su coche porque sus hijas, mis tías, decidieron que ya no estaba en condiciones de manejar y la convencieron de venderlo.
Entonces ahí fue cuando comenzó a venirse abajo. Todo el día se la pasaba en su habitación viendo novelas, que le encantaban, por cierto. Solía dormirse tarde, tomar una pastilla para dormir porque decía que no podía conciliar el sueño, y al día siguiente levantarse tarde sin ver los rayos del sol porque no le gustaba que entrara luz a su cuarto. ¿Para qué? Si existe la modernidad de la luz artificial. Seguro eso pensaba. Como era de esperarse, fue perdiendo la vista, obviamente por exponerse durante largas horas a la radiación de la pantalla de televisión y no recibir luz natural solar durante el día. Pero cuando yo le expuse el razonamiento y la quise ayudar para que restableciera poco a poco sus ritmos biológicos, levantándose más temprano y recibir la luz para sanar y recuperar poco a poco su vista, ella me dijo: «¿Pero tú qué vas a saber? Si ya me dijo el doctor que mis ojos ya están mal, que es por la edad». Eso, junto con otra respuesta que tuvo hacia mí queriéndola ayudar a sanar, hizo que yo explotara como resultado de muchos años de impotencia por no poderla hacer entrar en razón. Y al verla cómo se dirigía a su propia muerte, le pedí enojado, alterado y exaltado, delante de mis tías, que hiciera una de sus prácticas mágicas que la había visto yo hacer con anterioridad. Pero esta vez le pedí que cortara con unas tijeras, algo de lo que yo había venido estudiando desde hace mucho tiempo: el ombligo, mi cordón umbilical energético que me conectaba a ella, porque yo ya no quería recibir nada proveniente de ella. Fue una especie de berrinche de adulto. Entonces, con lágrimas en sus ojos, ella tomó las tijeras e hizo decididamente unos cortes al aire delante de mi ombligo. Ella vivía en la Ciudad de México y yo había ido exclusivamente a verla para ayudarla a sanar. Me regresé a Cancún y a los pocos meses ella falleció. Asistí a su velorio y cremación. La despedí en paz, pero mi cordón energético que me conectaba a ella había sido cortado. Había ahí comenzado, sin yo saberlo, el descubrimiento de la medicina para la mujer que me fue requerido por mi hija. Al regresar a Cancún continué con mi vida normal. Ya tenía 18 años viviendo ahí. La situación en Cancún estaba ya complicada y en lo personal mi economía cada vez empeoraba. Decidí venirme a vivir a una comunidad rural en Yucatán para trabajar con unos ejidatarios en unas cabañas ecológicas y desarrollar un proyecto de fertilidad integrativa utilizando el temazcal y parte de la medicina maya. El proyecto comenzó a caminar poco a poco durante 3 años, pero llegó la pandemia y se fue completamente abajo. Durante esos 3 años fui descuidando la calidad de mi alimentación por todas las carencias que existen en una comunidad indígena. Comencé a comer menos verduras, menos frutas y vegetales y más harinas y azúcares refinadas. Ya en Cancún la situación económica no estaba bien. Sin embargo, tenía la costumbre de ir prácticamente diario 6 kilómetros en bicicleta a recibir la luz del sol naciente e ir mínimo una vez a la semana a la playa a tomar sol y agua de mar en pequeñas dosis pero constantes. Lo anterior me proporcionaba una fuente rica y amplia de nutrientes. Viviendo en la comunidad rural ya no tenía acceso a dicha fuente de nutrientes por no haber mar ni poder ver el sol naciendo, sino ya a una elevación de más de 15 grados, lo cual ya contiene rayos ultravioleta que no son convenientes para practicar la nutrición solar conocida como sun gazing. Por otro lado, al ver limitadas mis opciones de desarrollo personal y profesional en la comunidad rural,
He pasado largas horas frente al monitor en una casa en donde no hay mucha iluminación y en la cual desde la mañana es necesario prender luz artificial para poder contar con un espacio iluminado. Todo lo anterior fue mermando mi salud. Pasaba a veces días con muy poco alimento, comiendo únicamente maíz, frijoles y pan, o inclusive nada, avanzando en mis trabajos frente a la computadora, confiado en que ya estaba a punto de despegar alguno de los varios proyectos en los cuales estaba trabajando. También confiado en la capacidad que desarrollé de prescindir de grandes cantidades de alimento, nutriéndome constantemente de agua de mar y de luz solar. Sin embargo, aquí ya no contaba con esas fuentes de nutrición y pasó lo que tenía que pasar. En una tarde, después de meses de estar comiendo muy limitadamente, estando frente al monitor, me empecé a marear. Apagué la computadora y con un fuerte dolor de cabeza me fui a dormir. En la madrugada me desperté temblando y con fiebre. Pensé que iba a morir. Me preguntaba si acaso era esa la supuesta enfermedad de la que todos estaban hablando. Así estuve toda la noche. Me dije a mí mismo que si libraba esa, ya no iba a dejar pasar más tiempo para hacer lo que tenía que hacer. Fue entonces que me vino a la mente la respuesta de por qué estaba viviendo esa situación extrema en mi vida. Fue el cordón umbilical energético que yo mismo pedí a mi abuela que cortara y me estaba llevando a ese extremo de morir de hambre. Ahí estaba la medicina para la mujer que me había pedido mi hija. Analicé mi vida y me di cuenta de que había sacado a todas las mujeres de mi vida, a mi mamá, a mi esposa, a mi hija, a mi abuela, a mis tías, a mis cuñadas, porque en su momento, ante una decisión como padre por la salud de mi hija cuando era pequeña, que no toco en este video porque me lo censuran, todas estuvieron en contra mía. Con la intención de seguir adelante y desarrollar mi trabajo en ese entonces, constituí en el año 2001 una empresa, el Corporativo para el Desarrollo del Potencial Humano Mexicano, SADCB. Para constituir una sociedad, su nombre lo dice, se requiere de al menos 2 socios, por lo que le pedí a mi madre que me acompañara a la notaría para constituir la empresa. Y aquí está una de las claves para entender la medicina para la mujer. ¿Cómo se me ocurrió pedirle a la persona más importante en el aspecto de conexión energética que se asociara conmigo en una empresa cuando no contaba con su energía? No creía en mí ni en lo que estaba haciendo. Entonces entendí todos estos años que he estado luchando contra corriente. Recordé la historia del gran Nikola Tesla y su triste final, quien murió en la pobreza y soledad en un cuarto de hotel. Tesla nunca tuvo a su lado la energía de una mujer. Y para dar una idea de quién fue Nikola Tesla, se dice que en una ocasión se le preguntó a Albert Einstein que qué se sentía tener la mente más brillante del planeta. A lo que Einstein respondió: no lo sé, deberían de preguntarle a Tesla. Recordé también el libro Uncommon Friends de James Newton, que hablaba sobre la vida de 5 grandes personajes de la historia: Charles Lindbergh, Alexis Carrel, Harvey Firestone, Henry Ford y Thomas Edison. Lo que coincidía con cada uno de esos 5 grandes personajes era que detrás de ellos, o al lado de ellos, había una mujer. Dice el libro en su contraportada: los logros de estos grandes hombres son bien conocidos, pero en este extraordinario libro el autor captura sus vidas íntimas.
Vemos la tenacidad de Thomas Edison, así como su humor, su resiliencia y la extraordinaria relación que tuvo con su esposa. Ahí está la clave de la medicina para la mujer. A todos los alimentaba una mujer, o varias, en el caso de una familia, pues no solo se trata de un alimento físico, sino energético. La medicina la tienes en tus propias manos, mujer. No des de comer al mal, no alimentes a quienes hacen el mal, no los alimentes con tu atención, con tu admiración, con tu cuerpo, no enaltezcas sus creaciones. Concretamente, los hombres no podemos vivir por mucho tiempo sin la energía de la mujer. Después de este hallazgo me puse a investigar más a fondo y encontré que todos los hombres, antes de ser hombres, fuimos mujeres. Todo embrión de un varón en determinado proceso de gestación tuvimos ovarios, los cuales mediante la acción de los cromosomas definieron nuestro cuerpo de varón, transformando esos ovarios en testículos y bajándolos a su posición conocida. La mujer es Dios en la tierra. Los hombres somos la manifestación de Dios en la tierra. El hombre, en la gran mayoría de los casos, más allá de ser un proveedor para el hogar, somos recolectores de las bendiciones que representa y provee la mujer en el núcleo familiar. La geometría, así como las matemáticas, son el lenguaje del universo. El círculo representa a la mujer, a la energía. El cuadrado representa al hombre, a la materia. No existe en el universo conocido materia que no contenga energía. Simplemente no existe. Sin embargo, podemos tener una enciclopedia entera de diferentes tipos de energías sin materia. La mujer es Dios en la tierra. Los hombres somos la manifestación de Dios en la tierra. La medicina está en tus manos. No alimentes al mal, mujer. ¿Cómo permites modas que te denigran? Parece que alguien en el mundo quiere destronarte y lo está haciendo muy bien. No te prestes a su plan. Por ejemplo, en la actualidad se están creando modas en donde mujeres anuncian ropa y joyas violentadas, golpeadas, violadas, ensangrentadas. No alimentes al mal, mujer. La medicina está en tus manos.